Para una introducción, vamos a leer el Salmo 137. Y esto nos va a ilustrar lo que el pueblo de Israel le tocó vivir o vivió. El Salmo, dije 137, el versículo primero. Miren el momento que este pueblo estaba viviendo. Dios había hablado de distintas maneras. Había estado soportando a este pueblo, alertándolo para que tomara las precauciones, y ya todo estaba escrito para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y cada uno hacía lo que quería. Como en el día de hoy, han pasado cientos, miles de años, y sin embargo, siempre hemos querido hacer lo que a nosotros nos parece mejor. Y como consecuencia de vivir como se quiere, también las consecuencias de tal elección llegan. Y el Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Antes de haber sido llevado cautivo este pueblo entero, Dios había dado todas las oportunidades para que este pueblo sea feliz. Y ahora, lejos ya en cautiverio, se sentaban a las orillas de los ríos de Babilonia. ¿A qué? A llorar, acordándonos de Sión. ¿Cuántas veces una vida es un llanto o se convierte en un llanto, recordando tantas cosas preciosas que la vida nos ha brindado, que nos brinda? Ya es tarde, ahora, ya han pasado. Las lágrimas han sido más o se forman más para llorar el dolor. Se llora más por el dolor que por alegría. Esta gente se acordaba, un recuerdo nada más, de lo que ellos ahí en Sión, en Jerusalén, tuvieron y que ya no lo tenía más. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos que ustedes cantaban allá en Sión. Cántennos. Se acercaban a la orilla del río los opresores para pedirle que cantaran una canción. No sé si en tono de burla o porque verdaderamente decían y que querían oír lo que ellos cantaban en su tierra. Y el versículo 4 dice: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraño? Hay tiempo, como decía al principio, para llorar, y no es tiempo para reír. Es tiempo para lamentar y no para cantar. Y eso es una enseñanza para nosotros. Ha quedado esto escrito, como dije al principio, para nuestra enseñanza. El creyente, lejos de Dios, lejos de la morada de Dios, estos se lamentaban de lo que habían vivido y lo bien que habían vivido en Sión. Allá
donde Dios se había manifestado tantas veces. Ahora estamos en tierra extraña. No hay creyente que se haya apartado de Dios, viviendo lejos de Dios, que sea feliz. Aunque aparente o aparenta muchas veces tener una sonrisa, su corazón está sangrando, está llorando. Lejos de Dios no hay alegría. ¿Cómo vamos a cantar canciones del alma, del corazón, en tierras extrañas? Y esto que tanto sufrieron estos hebreos, llegó un día que Dios habló al rey, que lo había llevado cautivo, y a los sucesores, y es lo que vamos a leer allí en el capítulo 8 de Nehemías. Versículo 1. Y dice, y se juntó todo el pueblo. Cuando el rey de la nación que los tenía cautivos, después de 70 años, por un milagro de Dios, comenzó a dar libertad al pueblo hebreo para que volviera a Judea, a Jerusalén. Partió un monto X de hombres y mujeres con el afán y con el propósito de volver a reedificar el templo que había sido destruido, la ciudad, los muros, todo, quedaron ruinas. Luego fue otra partida y luego finalmente fue otra partida con Nehemías para restaurar los muros. Y dice, y se juntó todo el pueblo, ya parte del pueblo estaba allí. Esa parte se juntó. Y dice que lo hizo como un solo hombre. Es para subrayar esto. Se juntó como un solo hombre. Un mismo pensamiento, una misma ansiedad, un mismo deseo. Estaba conmoviendo a toda esta gente. Se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Un lugar especial, una plaza. Se creen que había más de 30.000 personas acá ese día. Una plaza grande. Y esta puerta que menciona las Escrituras era una puerta muy principal para la ciudad y para los habitantes de la ciudad. Por esa puerta los acarreadores de agua entraban y salían a la ciudad. La puerta de las aguas allí estaba. La plaza llena de gente. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Para qué se había juntado esa gente ahí? El propósito no lo tenemos totalmente claro. Lo que sí, hasta donde las Escrituras nos dicen, que un deseo lo había llevado a sentirse como un solo hombre. Como nosotros recién hace unos días terminamos de decir, por las Malvinas todos somos argentinos. No hay otro color, todos somos argentinos. Bueno, aquí tenían el mismo sentir, un solo hombre, un solo deseo. Y entre este deseo, el que se ve que más surgía en ellos, era la petición que hicieron. Tal vez recordaban lo que habían sufrido. Hay otros que estaban sufriendo todavía porque no habían sido permitidos volver a su tierra, que ya lo iban a hacer. Tal vez recordaban lo bueno que era el haber estado en Sion, lo que tenían y lo perdieron.
y que si de vera parte estaba siendo restaurado, no se sentían totalmente satisfechos. Ya habían logrado restaurar el templo. Esdras había llegado para ordenar todos los movimientos y lo que se hacía para el culto. Pero faltaba algo, y se dieron cuenta que le faltaba un libro. Y dice que le pidieron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Tráenos el libro. Imaginemos esa multitud pidiendo la presencia de Esdras. Esdras, tráenos el libro. ¿Qué libro? El libro de Dios, que ha estado ausente, que nuestros padres han olvidado, que nosotros también hemos olvidado. Queremos el libro. Iba a comenzar un avivamiento para contar. Por eso ha quedado narrado aquí, en la petición de aquellos que querían el libro. Hermanos, no dudamos y sabemos que la iglesia presente, de este siglo presente, aquí, allá y más allá, en el mundo entero, necesitamos un avivamiento. Deseamos un avivamiento y debería ser esto como un solo hombre, unirnos en este deseo, un avivamiento. Avívanos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero ese avivamiento nacerá cuando el corazón de cada uno, de aquellos que decimos somos de Cristo, vuelva al libro. Esdras, tráenos el libro, por favor, tráenos el libro. Y todos a una, ensordecedor el pedido. El libro, ¿qué libro? El libro de la ley de Moisés. Aquella que Dios había dado a Moisés para que lo presentara al pueblo. Ellos sabían que allí estaba el secreto de su felicidad, de su fortaleza. Queremos el libro. Y hermanos, cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que queremos? Queremos oír del libro. No hemos venido a escucharlo a Roberto Zárate. Hemos venido para que se nos hable del libro. No de historia, del libro. Queremos el libro. Es el legado que el Señor ha dejado a la iglesia. Ella es buena para enseñar, para instruir, para guiar, para alentar, para acompañarnos en los momentos de tristeza, de alegría. ¿Cuánto se ha olvidado el pueblo de Dios del libro de Dios? Traernos el libro. Traernos el libro. La cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Pidieron el libro. Esdras, como sacerdote y escriba, tenía el libro. Sabía cuál era el pedido de ese pueblo que clamaba por el libro. Esdras se había preparado para ese momento que no sabía que ese era el momento. Miremoslo nosotros en el libro de Esdras, volvamos unas hojas más atrás. En Esdras, el hombre que está aquí, requerido para pedirle el libro. Esdras capítulo 7, el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés. No era un hombre cualquiera, Esdras. Era un hombre responsable, diligente,
rápido para involucrarse en el tema. ¿En qué tema? En la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado a Israel. Había estado investigando con diligencia, con premura, acerca de lo que Dios decía en ese libro dado a Moisés. No sabía Esdras que mucho tiempo más adelante este conocimiento le iba a hacer falta. Hermanos, tarde o temprano el conocimiento de la palabra de Dios en cualquier circunstancia va a ser útil. Gracias a Dios que cuando hay una encerrona donde parecería que no hay escape, qué bueno es recordar la palabra de Dios, promesa de Dios, latente, permanente, y sabemos dónde encontrarla, y sabemos a quién pedírsela. Y este hombre con diligencia dice que se había preparado en esta ley, en este libro dado por el Señor a Moisés. Y el versículo 10, siempre de Esdras, capítulo 7, dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Por qué había recibido tanto caudal de parte de Dios? ¿Por qué Dios a uno le da y a otro no? Parecería que la cosa es así. ¿Por qué a algunos mucho y a otros nada? ¿No dice acaso la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas? ¿Es así? No hace acepción de personas. La diferencia que marcaba en el corazón de este hombre es que él había preparado su corazón para inquirir, escarbar, buscar. Había preparado su corazón. Ahí estaba el secreto de este hombre, de la vida de este hombre. No solamente que había buscado diligentemente asesorarse en la ley, en los consejos de Dios, sino que inquiría en la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. No quería tener un vano conocimiento. Los conocimientos humanos envanecen y a veces no sirven para nada. Pero este hombre es precioso mirar las virtudes que como arista sobresaliente resaltaban en su vida. Dice que él quería cumplir la palabra de Dios para enseñar sus estatutos y decretos. Para enseñar la palabra de Dios, primeramente hay que cumplirlos. Y una vez que se cumple, Dios revela y entonces podemos enseñar a otros. Nadie que no inquire en la palabra de Dios, no se capacita en la palabra de Dios, no puede enseñar, menos puede estar guiando. Es necesario el conocimiento de la palabra de Dios. Y todo avivamiento, vuelvo a repetir, hermano, comienza en mí. El avivamiento en una iglesia no va a comenzar en una gran campaña. Vamos a preparar una gran campaña, vamos a llamar al orador más elocuente y capacitado y sobresaliente en estos momentos. Vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y hacemos una red para que los peces que buscamos vayan cayendo. Y planificamos nosotros y después se lo presentamos a Dios para que el Señor bendiga nuestros proyectos. ¿Quién mandó a hacer esto? Dice el Señor. Este hombre quería conocer el consejo de Dios. Se había preparado para eso.
para enseñar los estatutos y los decretos de Dios al pueblo. Este era el Esdras, que fue consultado aquí en el capítulo 8 de Nehemías. Y dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, estaba atento al libro de la ley. Comenzó a hablar a las 6 de la mañana, terminó a las 12 del día. Qué bárbaro, ¿no? Me hace acordar cuando Pablo habló muchas horas, ¿recuerdan ustedes? Y hasta la madrugada. Y Euteco se cayó de algo como esto, más alto. Se durmió y se cayó. Un mensaje. No quiere decir que el mensaje de la palabra de Dios en aquel que lo entrega debe tener 6 horas, ¿no? Pero lo que nos enseña aquí que este hombre tenía suficiente argumento, conocimiento, deseo de transmitir lo que sabía, lo que había aprendido. Ahora, dice el Señor, es el momento. Ahora me serás instrumento en mis manos para rebalsar el vaso que yo he llenado en conocimiento y en favor de este pueblo. Y leyó, ¿dónde? En el libro, en ese libro que le habían pedido, el libro de Dios. Tal vez en la búsqueda del conocimiento y del crecimiento, Nehemías tenía muchos libros, pergaminos, por supuesto, eran pergaminos. No existía el libro como lo tenemos ahora. Pero uno se destacaba, que era el libro de Dios, los pergaminos de Dios. Y dice que él leyó, no otra cosa, sino el libro. Leyó el libro. Y leyó todo este tiempo. Y podía haber leído más si quería. O si hubiese sentido que Dios se lo hubiese ordenado. Y el pueblo estuvo atento al libro de la ley. Todo el pueblo estuvo atento. Un silencio sepulcral en la plaza. Más de 30.000 personas ahí escuchando lo que Esdras decía. Qué hermoso. Y hermano, ¿cómo se palpa la presencia de Dios en la iglesia? Cuando la palabra de Dios es entregada y el centro no era Esdras. El centro era el libro y lo que decía el libro. No lo que iba a decir Esdras, lo que decía Dios. Y esto es lo que hizo Esdras. Abrió el libro y todo el pueblo estaba atenta. No se quejó atento, perdón. No se quejó porque había pasado un largo tiempo. No era tiempo perdido. Era tiempo ganado. Miren, hay muchas cosas que se pueden perder en la vida. Tal vez a nosotros nos ha pasado eso. Pero hay cosas que perdemos en la vida y la podemos restaurar. La podemos volver a recuperar, la podemos volver a tener. Pero cuando perdemos el tiempo, lo hemos perdido todo. El tiempo no se lo puede volver a comprar, no se lo puede volver a recuperar. Por eso Pablo aconsejaba a sus hermanos, hay que redimir el tiempo. Es poco el tiempo que el Señor nos ha dado. Así vivamos 100 años. O vivamos como doña Amalia de Margarita, 103 años, esta hermana. Se convirtió a los 16 años, tiene 103 años. Allí está, fiel. Doña Amalia Lizac. Podemos tener más también. Esta gente no perdió el tiempo ese día. Cuando uno tiene lo que quiere, no es tiempo perdido, es tiempo ganado.
Y este pueblo estaba allí atento a la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él había 13 hombres. Habían hecho un púlpito como este, podría haber sido más alto, no sé, era un púlpito que cabían 6 hombres a un costado y 7 al otro. Eran hombres sobresalientes del pueblo, que estaban apoyando ahí al escriba, al sacerdote Esdras cuando leía. Esto me hace acordar cuando Pedro ahí en el día de Pentecostés, hablándole a los sacerdotes y escribas y los que habían hecho la locura de crucificar al Señor, y Pedro testificando: a este que ustedes mataron y crucificaron, el Padre lo ha levantado de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Con tanta holgura, con tanto poder, con tanta libertad, Pedro, el que había negado no hace muchos días atrás al Señor, allí estaba. Y dice en el capítulo 2, verso 14, creo, del libro de los Hechos, dice que los 11 apóstoles, los otros apóstoles, estaban allí. Hablaba Pedro, pero los otros le estaban apoyando. Hablaba Esdras, pero tenía un grupo de hombres que le estaban apoyando, que le estaban confirmando o estaban confirmando lo que el escriba decía. Y eran 7 a la izquierda, 7 a la derecha. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nuevamente la atención del pueblo. Volvió a abrir el libro. Miren, búsquenlo en ustedes. Desde el versículo 1 al versículo 12, más o menos 7, 8 veces menciona la palabra de Dios. Era importantísimo en ese momento la palabra de Dios. No había otra cosa más importante que el libro de Dios. Hermano, no puede haber una cosa más importante en la iglesia que la palabra de Dios. Cuando olvidamos la palabra de Dios o la practicamos a media, todo o nada, dice el Señor. Así es nuestro Dios. No quiere cosas a media. Todo o nada. Él dio todo. No dio la mitad. Todo o nada. Y este pueblo que estaba allí, oyendo la palabra del Señor, atento, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. No estaba clamando y anunciando a un Dios chiquito, como los dioses de los pueblos, aún del pueblo que los tenía todavía cautivos o parte. Era un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios grande, hermanos. Es un Dios grande. Usted es salvo. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Si usted tiene la esperanza de la vida eterna, porque Dios es grande. Hablando con Lucio recién, un Dios que se ha dignado habitar en carpa. Débiles como somos nosotros. Ya vamos a tener nuestra casa no hecha por manos de hombre en los cielos. Pero este Dios grande, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Un Dios grande. Y alabó a Dios, Esdras, a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. El oír contundentemente la palabra de Dios trae esta reacción, hermanos. Esto que leemos aquí no es sobrenatural. No fue sobrenatural en aquel entonces, no debe ser sobrenatural ahora, cuando se oye la poderosa mano del Dios grande, la voz del Dios grande. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que causó en el pueblo? Dice que alzaron sus manos al cielo para recibir lo que sentían que estaba descendiendo del cielo y bañando sus corazones y sus vidas allí. Alzaron sus manos
para recibir lo que Dios le estaba alcanzando. ¿Y qué le llevó esto? Adorar. El Señor nos ha hecho para su adoración. A veces decimos para el servicio, sí, otra cosa que vendrá más adelante, pero el primer objeto del Señor, Él nos ha salvado para su adoración. Fruto del sacrificio de mi alma. Por ustedes fui molido. Por ustedes he dado mi vida. Y eso, hermanos, nuestra vida debe ser un altar continuo. Nunca debe faltar fuego acá. Adoró a Dios. Adoraron a Dios. Y se humillaron. Se humillaron hasta el polvo de la tierra. Reconocieron que ese era el lugar de ellos. Del polvo fuiste tomado, allí está, bienaventurado el hombre y la mujer que ha inclinado su corazón y su alma hasta lo más bajo. El que desciende allí en adoración será levantado a lugares celestiales con Cristo Jesús. En el norte, en especial en Jujuy y en Salta, he presenciado y he tenido hombres y mujeres quebrantados verdaderamente por Dios y dolorido por el pecado, postrado en tierra, arrodillado y con la frente ahí, en tierra, humillado, clamando por el perdón a Dios. Este pueblo hizo eso, oyó la palabra de Dios, la entendió, porque estos hombres que estaban ahí al costado de Esdras, dice que hacían entender al pueblo su palabra. Hacían, en el verso 7, hacían entender al pueblo la palabra de la ley. Gracias a Dios, hermanos míos, por aquellos hombres que hacen entender a otro la palabra de Dios. Gracias a Dios. Yo doy las gracias a Dios y creo que estamos de acuerdo en esto, por los hombres que el Señor ha levantado, aún en esta misma iglesia, que han tenido el don de Dios para enseñar, instruir a otros acerca de la palabra de Dios. ¿Cuánto le debo yo a esos hombres? Y no solamente a esos hombres, porque aquí en este ministerio de la enseñanza también está involucrada la mujer. Qué importante es la mujer. Pablo le decía a las hermanas de más edad que supieran cuidar a sus hermanas más jóvenes. También en el ministerio del cuidado, de la enseñanza del rebaño. Esta gente que estaba allí respaldando a este hombre de Dios, hacían entender al pueblo. Muchas veces se oye desde cualquier lugar donde usted puede sintonizar un llamado mensaje cristiano. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que no quiso decir? Estos hombres hacían entender la palabra de Dios. Oremos, hermanos, para que el Señor siga levantando en un avivamiento que necesitamos. Más hombres capaces, más mujeres capaces, jugados, que nos enseñen, que nos sigan enseñando la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley claramente, porque así es la palabra de Dios, es para entenderla claramente. Dios habla claramente. Siempre lo ha sido así. Siempre. Dice que oyeron claramente, leían claramente la palabra de Dios y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nunca la vamos a entender si no ponemos sentido a la palabra de Dios.
En otra palabra, si no ponemos el corazón, si no hay lugar primeramente para la palabra de Dios, lugar en el corazón, menos tampoco lo va a haber en la mente. Y si aparece en la mente, somos tan olvidadizos. Somos tan olvidadizos. Pero esta gente leían la ley de Dios, ponían el sentido de modo que entendiesen la fe cristiana. No es abrir la mano y recibirla. Hay que entenderla. Ningún pecador está preparado para quebrantarse a los pies del Señor si primeramente no entiende cuál es el plan de Dios para él. Si primeramente no entiende que él necesita ese plan de Dios para su salvación. Para entender la palabra de Dios tenemos que usar no solamente la mente, sino el corazón. Este pueblo lo puso. Este pueblo estaba allí. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Edra, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo a Jehová es este. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Un llanto descomunal. 30.000 personas ahí llorando. Dijeron aquellos hombres que ayudaban a Esdras: no lloréis. Dios ha oído vuestro clamor y el gozo de Dios debe ser el gozo de ustedes. Hay gozo, dijo el Señor, en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Claro. Hay gozo en los cielos cuando un pecador obedece. El gozo de Dios. Hoy es un día santo. Hoy un día especial. No lloréis. Y este día, cuando este pueblo quebrantado en la plaza clamó a Dios, se humilló hasta el suelo, fue la hora del gran avivamiento que vivió después el pueblo de Israel. Lo que encontramos en este versículo 9 cambió la historia, al menos por un tiempo. Después sabemos lo que volvió a pasar, pero en ese tiempo, lo que sucedió en este verso 9, la historia de este pueblo. Quebrantado y humillado, dando lugar a Dios y al Señor de la palabra. No había lugar para el llanto. Y dice el versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar con grande alegría, porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. Hermanos, ojalá que no esta noche, sino siempre, entendamos la palabra de Dios. No nos conformemos con otra cosa. Indaguemos. Conformemos. Este pueblo quedó satisfecho porque habían entendido lo que habían oído. Cuando Dios habla del corazón y uno entiende, bueno, son momentos de felicidad. Y en este momento así de felicidad, entendiendo el plan de Dios, entendiendo lo que el Señor quiere de nosotros, esperemos sin lugar a duda un avivamiento. Es lo que estamos clamando y esperando. Pero demos lugar, por favor, al libro de Dios. Un escritor judío dijo: hay miles de personas que conocen la Biblia. Hay muchos miles más que leen la Biblia. Pero hay millones más que no ven la Biblia. Un judío lo dijo.
conocer la Biblia es una cosa, leer la Biblia es otra cosa, pero obedecer la Biblia es otra cosa. Ojalá que el Señor nos ayude y nos esforcemos nosotros. La ayuda del Señor de antemano ya está dada, que nos esforcemos nosotros en entender la palabra de Dios. Amén.